la mujer debe ser rosa, el hombre azul, ¿no? Y de romper con este esquema tan rígido, pues llega entonces a existir o a ser partícipe de un acto violento, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta dinámica, ¿no?, de el rol o estereotipo. Voy a mencionar una frase y quien guste me puede decir si considera que esta frase puede ser un rol o un estereotipo, ¿no? Y de ahí, ¿por qué creen que sería esto? ¿Qué alcance puede tener dentro de lo que estamos hablando del tema de la violencia? Y cómo podríamos romper esta creencia, o qué acciones creen que podrían tener cada uno de ustedes para ir rompiendo esta creencia. Muy bien. Una buena mujer es recatada. ¿Qué sería? ¿Un rol o un estereotipo? Estereotipo, perfecto. ¿Y qué alcance crees que podría tener este estereotipo? Pues principalmente hace, no diría realmente daño como tal, pero no se me ocurre otra forma de describirlo, el desarrollo de la personalidad de una mujer desde muy chiquita, porque como tú dices, siempre tiene que ser delicada, recatada, y una mujer siempre debe de estar calladita. Eventualmente eso hace que no pueda comunicar bien algunas cosas. Exactamente, ¿no? O sea, no se encasilla, ¿no? La mujer calladita te ves más bonita, ¿no? Es así de, y si no dices nada, mucho mejor, ¿no? No puedes expresar tus opiniones, tus diferencias, ¿no? Hace referencia a eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo podríamos romper esta creencia? ¿Qué acciones creen que podríamos tener cada uno de nosotros para poder romper con esta creencia? Adelante. Gracias. Creo que algo que se podría hacer para precisamente romper este tipo de situaciones es dar la libertad para que todas las personas puedan expresar lo que están pensando, lo que están sintiendo, en el preciso momento en que precisamente están experimentando esa emoción. Pero evidentemente también creo que es importante exteriorizar ese tipo de cuestiones bajo un ambiente de respeto. No es lo mismo decirle gritando, es que me siento mal, a que eso que estás diciendo no coincido con ello y por estas razones. Y creo que es muy válido escuchar y el diálogo permanente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Justo, ¿no? Esa parte de escuchar al otro, ¿no? Desde esta atención plena, ¿no? Y poder ser empático y sin juicio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, yo siento que ya hay una discriminación de género y principalmente debe empezar desde la casa, ¿no? Que ya se perdieron valores, moral, muchas cosas. Entonces ahí nosotros tenemos que tener una igualdad de género para todos, desde que estamos educando a los hijos, enseñarles por igual todos los valores que deben de conocer. Exacto, muy bien. Sin hacer distinción de que como es hombre, pues él puede opinar, ¿no? Que hay muchos casos que llega a pasar. No, y como es mujer, no, pues te aguantas, ¿no? Haz caso a lo que diga tu hermano. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, en este sentido, una mujer debe ser recatada, o sea, parte de esta cuestión de, también era un pequeño cuestionamiento, o sea, también el hombre puede ser recatado sin ningún problema, ¿no? O sea, no solamente la mujer. Pero en el caso del hombre, cuando, en mi caso, lo es, generalmente se hace, no sé, se le tacha o de gay o de afeminado. Entonces, realmente, pues, no entra no solamente en la cuestión de las mujeres, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? También ser recatado en cierta manera, pues es como un poco ambiguo en ese sentido, ¿no? No es únicamente, puede notar educación o puede notar otras cuestiones, ¿no? Entonces, faltaría más en ese sentido. Exacto, ¿no? O sea, no es como un tema exclusivo de mujer ni exclusivo del hombre, sin embargo, igual puede llevarnos a encasillar a que tiene que ser de unos exclusivamente. Pero te agradezco mucho tu comentario. Muy bien. Ahora, otra frase. Las madres deben cuidar a sus hijos. ¿Sería un rol o un estereotipo? Rol, muy bien. Muchas gracias. Ahora,
¿qué alcance podría tener este? Adelante. Con la custodia de los niños, y esto pues termina afectando de grave manera a la estructura social. Exactamente, muchas gracias. Sí, adelante. También está la parte de que esto contribuye a la distribución no igualitaria de las labores del hogar en la pareja, si es que hay pareja, porque pues si es una madre soltera, pues sí, evidentemente recae en ella cuidar de sus hijos, pero si es una convivencia de concubinato, de matrimonio o simplemente una vida conjunta en pareja, que te digan las madres deben de cuidar a sus hijos, le excluye completamente de responsabilidad al padre, y eso no es justo porque le da una carga muchísimo mayor, tanto física como emocional y mental, a la madre. Exactamente, exactamente. Ahora, luego se llega a pasar, ¿no? O sea, estamos en el ámbito laboral y pues a veces hasta las llegan a despedir a las mujeres cuando están embarazadas o pasa que ya no les dan el trabajo porque pues, no, pues si tienes hijos no vas a poder con la actividad, ¿no? Y mucho tiene que ver con este tipo de creencias, ¿no? Del rol que lleva la mujer o que debería llevar. Por allá había alguien, muchas gracias por la participación. Adelante. Mi estancia en el CCH nos hacían una pregunta si existía la brecha salarial y a esto la mayoría del grupo respondió de que no, pero después indagando un poco nos dimos cuenta que sí, aún sigue existiendo y al hacer las conclusiones nos dimos cuenta que era justamente muchos factores como ese tipo de roles que por los que existe la brecha salarial, porque las mujeres ya no pueden seguir avanzando por lo mismo de que se han inculcado estos roles de que las madres deben cuidar a los hijos y atender a la casa. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Sí, justo esa desigualdad todavía en el aspecto económico de los salarios está todavía muy marcado, ¿no? Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero ¿cómo creen ustedes que podríamos ir rompiendo un poco la creencia, este rol? ¿Qué acción creen que podríamos ir teniendo cada uno de nosotros? Exacto, ¿no? Podríamos empezar por ahí, por comprender que todos podemos aportar algo y que todos debemos apoyar en las labores de la casa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que guste? No, sí. Adelante. Y aparte de no difundirlo, no seguirlo, o sea, no Exacto. aplicar nosotros esas acciones para con nuestra propia familia, incluso no con nuestra propia descendencia, sino incluso con mamá, con papá, no inculcarles este tipo de roles que al final de cuentas les competen a los dos, porque pues los dos son padres. Exactamente, muchas gracias y justo has dado a un punto importante, ¿no? Que a veces, incluso que esto afecta mayormente, bueno, este tipo de frases afectan mayormente a las mujeres, a veces entre mujeres también llegamos a tener muy presente este tipo de comentarios, ¿no? Y entre nosotras nos ponemos el pie y entonces te quedas así de, híjole, ¿y ahora, no? O sea, ¿cómo es posible que no empatizamos incluso por ser mujer? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, de no seguirlo difundiendo y no llevarlo a cabo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, los hombres no deben mostrar emociones. ¿Qué sería, un rol o un estereotipo? Estereotipo, muy bien. En este caso, ¿qué alcance podría tener o qué consecuencia podría tener Adelante. A ver, adelante, sí. Uno de los alcances que más podemos llegar a ver es... gracias. Uno de los alcances más relevantes que podemos llegar a ver, se los digo, soy hombre, es que generalmente tendemos a tener más depresión. Tendemos a tener más una reserva en general de las emociones. ¿Qué consecuencias tiene consigo? Que muchas veces
tendemos a tener más carga emocional que nuestra parte, digamos, que las mujeres, en pocas palabras. Y voy a mencionar por qué. Está mal visto que un hombre exprese emociones, está súper mal visto que un hombre se ponga a llorar en la calle. Siempre pensamos, si un hombre está llorando en la calle y todos lo están viendo es porque algo terrible le pasó, se le murió la mamá, lo corrieron del trabajo, algo tan grave le tuvo que pasar como para que no le importara. Y en general no debería de ser así. Entonces, una de las repercusiones que yo sí veo muy presente, y se los digo porque lo he vivido, mis amigos lo han vivido, mis padres lo han vivido, es eso, que en general tendemos a aguantar tanto la emoción hasta que llega un punto en el que explota. Y cuando explota, no solamente son emociones como la tristeza, puede haber emociones de agresividad. El enojo llega a un punto que se guarda tanto en nosotros que cuando explota es agresividad. Por eso los hombres son agresivos, los hombres son aguerridos. En realidad es porque llega un punto en el que el estrés se acumula tanto que explotamos. Y eso no debería de ser. ¿Qué consecuencias trae para la sociedad? Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Sí, justo, ¿no? O sea, vamos haciendo como esta ollita express en los hombres, ¿no? De que no lo expreses, no lo expreses. Y si lo expresas está mal visto, ¿no? ¿Cuántos videos no hay luego en redes sociales de estos experimentos que llegan a hacer, ¿no? Donde una mujer está llorando o está sufriendo violencia y luego es asistida por alguien más, ¿no? Pero en el caso de un hombre, casi lo ven hasta como de diversión, ¿no? O sea, ay, le están pegando, y hasta se ríen y se pasan y no lo auxilian, ¿no? Entonces aquí hay que considerar que es igualitario el sentir las emociones, pues en realidad no depende de que sea hombre o mujer, ¿no? Todos lo llegamos a experimentar y de esa forma se tiene que validar, ¿no? Que todos lo podemos llegar a sentir. Adelante. Sí, inclusive yo una vez recientemente estuvimos viendo datos y uno de los que me pareció muy interesante, que siento que es un alcance al que ya ha llegado, es que el género que más se suicida es hombres justamente, y es como que muy triste porque platicando con mis amigos varones, sí siempre me dicen de que es que tú puedes expresarte muy fácilmente, pero nosotros por lo general nos llegamos a guardar o es mal visto que nosotros nos expresemos y pues siento que eso no debería de ser. Exacto. Muchas gracias por compartirlo. Justo ahí vamos viendo, ¿no? Cómo al final estas frases, estos roles, estereotipos que nos han cargado generación tras generación, afectan, ¿no? Y van fomentando esta violencia que vivimos todos los días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo podríamos romperla? Pues me parece lo has mencionado gran parte de ello. ¿Alguien más que guste compartirnos? ¿Cómo podríamos romperlo? Adelante. Pero los hombres lo que más necesitan es una figura, o sea, obviamente necesitan de una figura materna, pero necesitan de una figura paterna que les enseñe cómo expresar debidamente sus emociones. Una figura paterna que no le dé miedo ser percibido como femenino por llorar o por demostrar estrés o básicamente por vivir sus emociones además del enojo. Porque esa es la emoción que más sienten todo el tiempo, enojo. Y eso es por la represión emocional. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Y les agradezco mucho esta participación activa. Adelante. Hola. Hola. Precisamente o sea, mis hermanos han sido capitanes de equipos de fútbol americano, son los mejores de la clase, de su clase, y son unos ángeles, o sea, llegan, lloran y dicen, no, me siento muy triste, Ale, te quiero contar, y yo sé que al menos una vez al mes tenemos la plática en la que te encierras con tu hermano y lloran, entonces también lo veo desde un punto de vista en el que la forma en la que te relacionas con otros hombres, para mí es muy fuerte ver la manera en la que llegan los hombres y me dicen, es que Ale, contigo yo siento que puedo llorar, contigo siento que puedo platicar de cosas que siento que son absurdas. Y es como precisamente, apoyo muchísimo el punto de mi compañera que habló
anteriormente, todo viene desde la casa, todo viene desde un rol paterno en el que te permitas ser tú, permitas expresar tus emociones y que se vale llorar, se vale sentir y que hay alguien que te escucha. Exacto, muchas gracias por compartir tu experiencia y me parece muy valioso, ¿no? Sobre todo desde, ¿qué puedo entonces yo hacer, no? Pues acercarme a mis amigos, hombres, y entonces escucharlos, ¿no? Prestar atención también a cómo ellos se sienten, porque también luego ellos son esos contenedores, ¿no? De nuestra carga emocional también. Y muchas gracias por compartir esta experiencia y creo que es muy valiosa para todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, las mujeres son son más emocionales que los hombres, ¿no? Me parece que va relacionada con la anterior. Y, por ejemplo, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Qué sería? ¿Un rol o un estereotipo? Sí, sí. Un estereotipo, muy bien, perfecto, sí, porque tiene que ver como con esta creencia que tenemos de lo que hace un hombre y hace una mujer. Muy bien, ¿qué impacto o qué consecuencia consideran que tiene este tipo de comentarios? Adelante. Edwin, luego tú, Porquis. Gracias. Una de las que más podemos ver es que a la mujer se le delega, segundo plano, tú siempre estás atrás de un buen hombre, pero tú no vas a ser la titular del prestigio de ser la mujer que está tomando las riendas. Sí, gracias. Perdón, se me fue. ¿A qué quiero llegar con esto? Voy a poner un ejemplo. Presidente. Siempre el presidente, el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos y la primera dama. Y decían, el presidente llegó porque su mujer lo apoyó, pero siempre se delegaba. Siempre era como, la mujer no llega a ser presidente, llega a impulsar a su esposo a ser presidente. Ese es como el ejemplo más claro que me viene a la mente, pero en general se da en todo. Siempre es el hombre y su apoyo, pero nunca es la mujer y su apoyo, ¿saben? Gracias. Y que pone en desigualdad, ¿no? Como el apoyo, porque en realidad, pues el apoyo debe ser mutuo o podría ser mutuo si no se considerara tanto este tipo de estereotipos, ¿no? Y como bien mencionas, ¿no? Puede que en algún punto del ciclo de la vida, pues a veces la mujer tenga este crecimiento y se puede estar truncando por ideas como estas, ¿no? Por allá había alguien más. Adelante. En trabajos donde me dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, pero no vas a llegar a más. Y tristemente muchas de aquí, de mis compañeras, en cualquier lado, lo hemos vivido. O sea, igual como dice mi compañero, en lugar de tener una igualdad de que también el hombre puede hacer, como la mujer puede hacer, ¿no? Muchas veces nos discriminan demasiado por muchas cosas y la verdad creo que no es justo que pase esto porque prácticamente están poniendo al hombre por enfrente de la mujer. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Adelante. Que realmente el concepto de la expresión de esas palabras, ahí sería que una mujer está atrás de un hombre ayudándole, por ejemplo, en el comercio. Hay comerciantes que su esposa le ayuda mucho y realmente por la ayuda de ella salen adelante. Sí, o sea, ahí es más o menos una diferencia que se está prácticamente pues teniendo en contraversión, ¿no? O sea, muchos piensan que es denigrar a la mujer, pero también realmente es que ella ayuda al hombre a salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo podríamos romperlo? ¿Alguien más que guste compartirnos qué puede hacer o qué ya hace, ¿no? Para que esta creencia no siga desarrollándose en esta cultura? Adelante. Pues yo creo en lo personal que habría que empezar con romper esta idea de que cuando tienes una pareja ya ahora pierdes tu individualidad, porque muchas veces eso es lo que suele pasar y justo en estos casos, ¿no? Ahora todo es colectivo, ahora todo es en conjunto y no es así. O sea, yo puedo tener una pareja, pero independientemente de tener una pareja
compartir diversos temas colectivos con la pareja, como a lo mejor los gastos o las obligaciones que tenemos en la casa, yo tengo una individualidad y yo valgo por mí misma, al igual que tú vales por ti mismo, ¿no? Entonces, habría que empezar por romper esta idea de que te casas y ya perdiste, o te juntas con alguien y ya perdiste esta individualidad que tienes, porque no, hay que darnos también el valor a nosotras, nosotros mismos, para poder tener pues esa fuerza de poder compartirlo con otra persona, ¿no? Y obviamente al fomentarlo en la casa, digo, personas que ya tengan parejas, pues obviamente sus hijos, sus hijas, sus hijas van a ir observando y analizando que realmente, aunque te cases, aunque te juntes, pues sigues valiendo por ti mismo, sigues superándote por ti mismo y sigues cumpliendo tus metas y tus objetivos, ¿no? Y todavía creo que es aún más bonito cuando tu pareja o la otra persona incluso te aplaude, ¿no? No quiere decir que tú estés detrás de él o que ella esté detrás de ti, ¿no? Quiere decir que se apoyan, que se respaldan, que se felicitan, que se alegran por el logro de la otra persona. Y creo que podemos empezar por romper ese tipo de, pues sí, de creencias, ¿no? Y de respetarnos a nosotros como individuos. Perfecto, muchas gracias. Y justo, ¿no? Me parece que eso es algo importante que considerar, que es algo que podemos empezar a hacer desde nuestro espacio, ¿no? Esta parte de reconocernos como individuos, como personas únicas, con características únicas, diferentes a las de todos los demás, y como ser humano, ¿no? Que podemos tener estas diferencias, quizá estas debilidades que nos hacen especiales, nos hacen diferente de mi compañero de enfrente, de mi hermano incluso, ¿no? Y que me hace diferente incluso de mis papás, ¿no? Entonces, es muy importante que lo podamos ir reconociendo y que son acciones pequeñas, pero que van generando estos grandes cambios en nuestra cultura. Muy bien, muchas gracias. Y, por ejemplo, las niñas juegan con las muñecas y los niños con las pelotas. ¿Qué sería, un rol o estereotipo? Un rol, ¿no? Porque tiene que ver con... no, perdón, un estereotipo, sí es cierto. Disculpe. Un estereotipo, sí es cierto, muy bien. Muchas gracias por corregirme. ¿Qué alcance creen que podría tener este estereotipo, esta creencia? ¿Aelan? Perdón, pues igual empieza a delimitar tu personalidad, ¿no? Bueno, la personalidad de los niños, ¿no? Empieza a creer que porque eres niño no puedes jugar con las niñas, ¿no? O porque eres niña no puedes jugar fútbol, ¿no? Por decirlo así, cuando realmente pues o nosotros fuimos niños. Y finalmente la imagen de la infancia o el ser de la infancia, pues justamente es eso, es la inocencia pura que tienen los niños, como para que vengas a decirle, si a un niño le hace feliz jugar con una cocina, pues está jugando, está divirtiéndose, es su forma de divertirse. Y al contrario, por decirle, no, tú no puedes jugar con una cocina, deberías de apoyarlo, ¿no? A lo mejor en un futuro se convierte en un gran chef, a lo mejor su pasión es la cocina y realmente es algo que a lo que se puede dedicar, ¿no? Si una niña quiere decir, bueno, es que yo quiero jugar a ser futbolista, hoy en día las futbolistas de la Liga Mexicana juegan, y me atrevo a decirlo, juegan muchísimo mejor que los hombres, juegan incluso mejor, se entregan completamente a la cancha. Y pues simplemente es apoyar y dejar el libre desarrollo de la personalidad y que puedan ellos divertirse como lo que son niños. Perfecto, muchas gracias, lo has dicho muy claro. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Considero que principalmente, como un ejemplo, la marca de juguetes Lego ya ha optado por un nuevo modelo de producción en el cual ya en sus etiquetas ya no incluyen este producto es específico para niños, sino que ya está en sus mismas imágenes ilustrativas, ya muestran a un niño y una niña jugando, porque realmente por ejemplo en este caso, juguetes que no tienen una distinción allá ahora tan marcada, porque al final de cuentas su objetivo principal es la construcción y de igual manera la construcción de una imaginación más activa y de un pensamiento, pues digamos, ágil al tener este tipo de actividades de construir mediante bloques.
Muchas gracias, ¿no? Justo ya hay acciones que se están llevando a cabo para erradicar este tipo de creencias, sin embargo aún falta mucho trabajo, igual por parte de cada uno de nosotros, para poder lograrlo. Muy bien, gracias. Sí, incluso volviendo a la pregunta de que qué alcance puede tener, siento que seguir o teniendo todavía esa idea de inculcarle a los pequeños de que juegan con muñecas y esa distinción sigue alimentando lo mismo que hemos intentado combatir. O sea, sí siento que es importante de que desde pequeños a los pequeños dejar de meterles ese tipo de ideas de que tú con las muñecas y los niños con carritos y pelotas. Muchas gracias. Sí, eso me recordó que en mis prácticas estaba en PERAG, que es es un programa, ¿no?, que se da para los niños, y ahí justo me tocó con un niño que le encantaba jugar con la cocinita, y su papá decía, no, es que no puedes hacer esas cosas porque eres un niñito, ¿no? Y si juegas con eso, no, ni me hables. Y hubieron muchas diferencias, entonces fíjense cómo al final todo esto va marcando el rol que debe tener el hombre, el rol que debe tener la mujer, y el no poder, como dicen, respetar esta individualidad desde pequeños, pues va generando estas inseguridades, estas necesidades afectivas incluso, y ¿cómo se puede decir? Esta duda de lo que queremos ser y hacer, ¿no?, con nosotros. Muchas gracias por sus comentarios. Adelante. Sí, nuevamente yo. El preguntarnos qué alcance puede tener, la verdad es una pregunta compleja. Sobre todo porque hay que entender algo. Sobre todo con la frase, las niñas juegan con muñecas y los niños con pelotas. Nos refiere a que estamos adoctrinados desde pequeños. Y digo, ¿es natural hasta cierto punto? Sí, si lo entendemos desde la perspectiva de instinto de supervivencia, vamos a decirle. ¿Por qué? Y lo voy a mencionar. A la mujer, desde los juegos de niños, se les prepara para cuidar un hogar. Y digo, vuelvo a lo mismo, es lógico entendiéndolo desde el punto de vista de quién es quien da a luz a los hijos, la mujer. ¿Quién en teoría los cuida? La mujer. Entonces, vamos a preparar a las niñas para que sepan llevar un hogar. A los hombres, todo lo contrario. Tú no, tú eres el proveedor. Entonces, a ti te vamos a poner a jugar con pistolas, te vamos a poner a jugar con carritos, al doctor, al abogado, a lo que tú quieras. Pero tú no juegas con muñecas, tú no juegas con bebés, tú no juegas a la cocinita, nada de eso. Porque tú vas a proveer, tú no vas a cuidar una casa. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué alcance puede tener? Y lo voy a hablar desde mi experiencia personal. En dos vertientes. La primera, yo de niño, yo jugaba a todo. O sea, de que iba con mis primas y jugaba a la cocinita, que con sus muñecas, que al bebé, que a la casita, todo bien. Me iba con mis amigos en la primaria, fútbol, policías contra ladrones, todo bien. Y voy a decir algo, todos tenemos el estigma de decir, es que si tú, hombre, juegas a las muñecas o a la cocinita, entonces perteneces a la comunidad, por decirlo de manera no agresiva. Ese es el estereotipo que se tiene en México. Y voy a decir algo, soy hombre, me considero hombre y soy heterosexual. Y aún así, desde mi infancia, yo no tenía problema con jugar con muñecas o jugar a fútbol. No hay que adoctrinar a los niños. Segunda, el mismo hecho de que hablemos de este adoctrinamiento nos lleva a otro alcance. ¿Y cuál es el alcance? Truncamos a la mujer. Y lo voy a seguir diciendo, truncamos a la mujer. ¿Por qué? Porque desde chicas, desde niñas se les dice, no, tú no puedes llegar porque tú no vas a proveer. ¿Tú por qué estudias? Si tú vas a cuidar hijos. En general tendemos a impulsar a los hombres, y digo, todo bien, perfecto, qué bueno que impulsamos a los hombres, pero ¿por qué no impulsamos a las mujeres? ¿Somos diferentes? Sí, pero no desiguales. ¿Somos diferentes? Sí, físicamente, somos diferentes en maneras de pensar, nuestros mundos en los que nos desarrollamos quizá también. Somos diferentes, tenemos nuestras diferencias, hay que reconocerlas, pero no somos desiguales, somos seres humanos que tenemos derecho a las mismas oportunidades.
Gracias. Muchas gracias. Justo, ¿no? Es decir, somos diferentes físicamente, ¿no? Tenemos características diferentes, pero eso no quiere decir que vamos a tener diferentes oportunidades, ¿no? Tenemos que tener las mismas. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Y noten cómo justo estos estereotipos y roles, ¿no? Vamos a ir viendo que sí se acercan mucho a esta relación que tienen con la violencia y cómo podemos ir rompiéndola, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo ahí difiero un poquito en las opiniones porque realmente desde un principio de chicos no hay que limitarlos, hay que enseñarles de todo. Yo actualmente, pues en paz descanse, mi madre me enseñó a cocinar desde adolescente. Cuando no pudo ella cocinar, yo me encargaba de eso. Ahora a mi padre pues, le cocino, precisamente ayer en la noche me quemé la mano con un plato caliente, pero son gajes del oficio, uno aprende de la vida. ¿Sí? Desafortunadamente hay que aprender de golpes, como dicen, pero hay que aprender de todo, ¿sí? O sea, saberse, ahora sí que, pues, de alguna manera sobrevivir uno, ¿no? Yo he llevado 13 años fuera del sistema porque me corrieron de mi trabajo en la fiscalía, sigo litigando, sigo pues, haciendo mis cosas, pero no dejo de hacer muchas cosas que son básicas, el hacer de comer, el vivir, litigar y muchas cosas más que son esenciales. Labores de la casa y demás, aunque digan que son de mujeres, también son de hombres. Exacto, muchas gracias, ¿no? Entonces, como estos roles y estereotipos nos hacen como ser muy rígidos, ¿no? En nuestro pensamiento y en nuestro actuar, y la manera de poder ir rompiendo con ellos, es decir, flexibilizándonos, ¿no? Tanto en cómo pensamos, en cómo nosotros actuamos con nosotros mismos y con los demás. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Disculpe. También estaba pensando que el medio de museos también tiene mucho que contar en este aspecto, de que cómo vestirse, qué hacer, qué no hacer. Incluso me acuerdo que el simple hecho de que tú como niño te dejaran crecer el cabello, te veían de otra manera, ¿no? O la chica te veía el cabello corto, o después tú vas a jugar con muñecas, vas a jugar con juguetes de niño. Pero ya de generaciones atrás nos educaban para jugar cada quien con lo suyo. Y tú decías, bueno, pues para eso me gustan las muñecas, ¿no? Me gustan las muñecas, pero no, tú no eres muñecas, vas a jugar con muñecos. Pero ya desde niños te infunden o te educan de una manera que tú llevas una vida. Y es lo que te reprimen de una manera y vas creciendo y entonces con los regaños, con gritos, con violencia, muchas veces esa represión mental nos afecta a la larga. Pero bueno, aunado a la violencia que hay, si es que la hay en la familia, tú la vives normalizada, entonces eso reproduce a que el niño cuando es adulto se le hace normal gritarle o romperle a una mujer, o al revés, a una mujer a un hombre. Entonces, normalmente se dice a la mujer, no le debes de pegar porque es mujer. Pero bueno, eso es lo que yo quería llegar es, ¿cómo cambiarlo? Pues educarnos, pero si no nos enseñan de una manera, nosotros cómo nos vamos a educar. Muchas veces tenemos que ir a terapias, porque normalmente tú en tu hogar encuentras que tú no quieres reproducir ese patrón que tú vivías en tu familia para que no lo hagas con tu familia, regañar o gritar. Querer cambiar eso, pero ¿cómo cambiarlo? No nada más es por querer hacerlo, sino tener que buscar ayuda para poder saber cómo actuar en situaciones de violencia o de problemas psicológicos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo, ¿no? Que es la intención de este taller, es decir, sensibilizarlos para que ustedes puedan ir identificando que a veces lo tenemos tan interiorizado justo por esta historia de vida que ya tenemos, ¿no? Que a pesar que dijéramos, ay, no, pues ya es de generaciones anteriores, no, estos estereotipos y roles se siguen llevando a cabo, ¿no? Día con día y estamos tan familiarizados con ellos
que no nos damos cuenta a veces, ¿no? Que sucede a nuestro alrededor. Y justo estas acciones que ustedes están teniendo y este espacio que nos está brindando la maestra, ¿no? Para poder difundir esta información, permite abrir los ojos, ¿no? Ampliar este panorama de lo que es la violencia y cómo se va a ir desarrollando a partir de estos roles y estereotipos que nos están marcando cómo debemos actuar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿a qué habría que apostarle, no? A esta equidad de género que justo refleja la situación en la que todos los seres humanos somos libres de desarrollar nuestras capacidades personales y tomar decisiones, ¿no? Sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Y en la que se tienen en cuenta, se valoran y se potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y esto también se tiene que trabajar a nivel institucional, escolar, ¿no? Familiar incluso, ¿no? Poco a poco hay que tener estas pequeñas acciones y bueno, ahí les ponemos un QR donde viene una página en la que habla más sobre estos temas a nivel institucional, ¿no? ¿Qué acciones ya se están llevando a cabo para poder fomentar esta equidad de género? Muy bien. Entonces, también es importante hablar de lo que hace diferente una agresión a lo que es ya como tal un acto de violencia, ¿no? Por un lado, la agresión puede llevar esta predisposición que tenemos de manera innata, es decir, todos los seres humanos, a la respuesta emocional cuando estamos sintiendo que somos agredidos o que están atentando contra nuestra integridad o nuestra vida, ¿no? Ahí es cuando hay una respuesta agresiva, es decir, para no ser agredidos, ¿no? Sin embargo, la violencia ya conlleva esta intencionalidad, ¿no? Es este uso intencional tanto de la fuerza física o este poder real como una amenaza también contra uno mismo, contra una persona, un grupo, una comunidad, y que tiene como resultado esta probabilidad de un daño tanto físico como psicológico y en su caso ya a más grande afección, ¿no? Podría ser esta privación de la vida incluso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo más que gusten agregar sobre la violencia? Muy bien. Entonces ahora vamos a reflexionar un poquito. Para ustedes, si toda la violencia creen que debe ser física o es física, ¿consideran que es así? No, muy bien. Ahorita con todas estas frases que hemos visto, ¿consideran que en algún punto de su vida han normalizado estas frases, actitudes, algunas bromas que pudieran llegar a ser violentas? ¿Sí? ¿Alguien gustaría compartirnos alguna de esas que ahorita dijeron, sí, yo llegué a normalizar esto, ¿no? Llegué a pensar que esto estaba bien, llegué a pensar que esto era muy común. ¿Alguien que guste compartirnos? Adelante. Sí, aquí sería una violencia moral que yo he definido por mucho tiempo en el aspecto de mi físico. Muchos me dicen que soy calvo, sí, perfecto, se burlan, pero hay gente que se rapa totalmente por no verse vieja. Yo ya tengo 60 años, lo admito, sí, pero mucha gente me dice, no te ves de 60. En cambio, los que son más jóvenes que tienen muchas canas se rapan totalmente para no verse mal. Muchas gracias, ¿no? La apariencia física también. Muy bien, ¿alguien más que guste compartirnos? Adelante, adelante. Como ejemplo, y vuelvo a lo mismo, a lo muy personal, cuando era adolescente, puberto, el mundo de las hormonas, tendía a normalizar mucho el hacer bromas con mis amigos. Y digo, en general, creo que hasta cierto punto, no digo que está bien, pero pues es cotidiano, es regular, es normal. ¿En qué aspecto? Hacemos bromas de que, sí, te vamos a comprar tu muñeca, hijo, cuando a lo mejor le pegábamos a uno de nuestros amigos y se empezaba a llorar. O sea, ese tipo de cositas, de comentarios, en mi grupo de amigos se llegaba a dar, no lo voy a negar.
Digo, al paso del tiempo, pues uno procura corregirse, pero de que se da, se da. O sea, de que uno normaliza el, ya no estés llorando, hijo, acá quieres niña, te voy a comprar una muñeca, ya, levántala, hijo, levanta tu muñeca. Eso pasaba, y estoy seguro, y lo firmo y lo reafirmo, que sigue pasando y va a seguir pasando mucho tiempo hasta que lo logremos cambiar. Muchas gracias. Justo, ¿no? Adelante. A ver, si gustas, y ya ahorita vamos para acá. Ajá. Directamente no es de violencia como tal, pero considero que puede ayudar bastante a la autoestima. Como se mencionó antes, el hombre guarda muchas cosas, buenas, malas, pero generalmente buenas casi no se tienen. Por ejemplo, quisiera preguntarle a alguno de los hombres del foro si al menos hoy en día ha recibido al menos un cumplido o alguna buena palabra o algo que le haya levantado la autoestima. Y a diferencia de otro tipo de grupos, generalmente se nos felicita o se nos da un cumplido en base a nuestro desempeño de determinadas cosas, ¿no? Ah, saqué mejor nota que él. Felicidades, tú eres inteligente. Me dieron un ascenso en el trabajo. Felicidades, eres muy bueno. Pero en general, por ser hombre, en general no recibes muchas cosas buenas. Y eso creo que afecta bastante a la autoestima, cómo se percibe, cómo se vive y cómo se actúa dentro de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Justo, ¿no? Y vamos a ir identificando ya en nuestro entorno, como dices, desde la perspectiva de cada quien, en qué momento estamos familiarizándonos tanto con esta violencia. Muy bien. ¿Había alguien más? Sí. Adelante. De entrada hay muchas cuestiones que me gustaría tocar, pero pues la disponibilidad del tiempo desafortunadamente pues nos apremia a todos, no tenemos clases. Pero hay dos cosas que me gustaría mencionar y que principalmente llegamos a ver como banalizarlas principalmente o incluso ignorarlas o ver esta cuestión, un tema que tengo muy en debate, primero conmigo mismo y en general con mis congéneres, es este tema del humor, ¿no? O sea, el tema del humor, al menos aquí en México, lo tenemos muy en el sentido banal, ¿no? O sea, yo lo veo como una manera de combate a las jerarquías, o sea, sobre todo, pues, el único mecanismo de defensa de la gran mayoría de los hombres, pues, es el humor. Entonces, el humor, desafortunadamente, a mí me encanta reír. Y de verdad es delicioso, ¿no? A veces reírse, ¿no? En alemán, el Schadenfreude, es delicioso, ¿no? Reírse a veces del infortunio de los demás, verlo de una manera cómica, reírse de nuestros infortunios, ¿no? Pero hay una cuestión que es esta cuestión que tenemos culturalmente, ¿no? Que es el reírnos, ¿no? De la pobreza, de la orientación sexual, propiamente de cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, si lo vemos como un mecanismo de defensa, ¿por qué no buscamos esta manera de entender a los demás, la comprensión, la tolerancia? Por ejemplo, a los hombres en general, no sé, personalmente yo cuando entro al baño de hombres, y quizás no sea el único, pero pues honestamente es literalmente como una plaza pública, como si tuviera un San Benito encima y es la época de la Inquisición. Literalmente, o sea, el lavabo de hombres, específicamente en los D, es literalmente el escarnio público, o sea, generalmente grupos de hombres en manada, porque no hay otra manera de decirlo, literalmente, ¿no? O sea, hacen bromas o comentarios, ¿no? De uno, ¿no? Entonces, es desagradable, ¿no? ¿Y por qué? ¿Es humor? No es humor, es violencia, creo yo. Y realmente es esta impotencia, personalmente yo no puedo reclamarlo y literalmente hacerlo en este medio, que agradezco mucho a la facultad que lo haga, pero realmente, y pues el auditorio técnicamente la mitad está vacío. Y desafortunadamente, quizás esto no lo ve a nadie, ¿no? Tenemos verdaderamente una deficiencia en este sentido, ¿no? Igualmente, no critico, o sea, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, desafortunadamente, ¿no? Pero
quería visibilizar esto, o sea, en nuestro contexto más cercano a la facultad. El baño de hombres, pues nada más vas a hacer del baño y ya, no ocupas media hora para burlarte de los demás y quedarte ahí en los lavabos para intimidar a otros, ¿no? Quienes van solos, ¿no? O hay personas que van justamente en grupos, pues justamente para no ser intimidados por otros. Realmente es una especie tan simple y tan banal un baño, que realmente se ha convertido literalmente, al menos el baño de hombres, en, no sé, la plaza de la Ciudad de México en el 1700. Entonces, más allá de eso, hay otra cosa que quisiera comentar, que es precisamente esta cuestión de los roles. A mí me encanta ser muy contrario. Contrario en muchos contextos, ¿no? Estos roles precisamente se trasladan a otros grupos, ¿no? Principalmente a la comunidad, ¿no? En donde si tú, por ejemplo, no eres muy afeminado o si tú no compartes ciertas cuestiones, no sé, de libertad o al menos eres más reservado, pues igualmente se te juzga, se te tacha de, no sé, conservador o lo que sea, o hay una disputa completa en ese sentido que, bueno, ya es en otra cuestión, ¿no? Sin embargo, generalmente, si tú, el punto es tratar de buscar encajar. ¿Por qué tratamos de buscar encajar? O meter una imagen o meter una forma como si fuera uno de esos juguetes de niños, de literalmente meter figuras. ¿Por qué? ¿Y por qué no buscar el entendimiento, ¿no? ¿Por qué no buscar la tolerancia? Entonces, esto se replica no solamente en un contexto, podríamos decirlo, normal, ¿no? Un contexto que podríamos llamarlo de nuestra cotidianidad, sino verlo nada más por encima, ¿no? Sino hay verdaderamente todo un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Hay un trasfondo que realmente lastima y que es replicar violencia y violencia en cierta manera muy arraigada en nuestra sociedad. Pero yo lo centraría más, y para acotarlo, en esta cuestión del humor, en el humor masculino, precisamente. Entonces, realmente el compañero hacía una cuestión de las bromas de niña, lo que sea, ¿no? De la muñeca, ¿no? Pero realmente yo no lo condeno. No soy nadie para poder criticarlo. Igualmente yo puedo decir que soy partícipe incluso de eso, ¿no? Los chistes de humor negro, ¿no? Pero cuando ya se hace con intención, ya se hace precisamente con esta cuestión de herir a alguien más, o simplemente hacerlo notar, o simplemente tratar de no entenderlo. Por ejemplo, ya repetí, ya había dicho, me encanta ser contrario. Yo crecí en una familia muy tradicional. O sea, mi papá es muy viejo. Entonces, pues, a mí desde niño se nos educó de una manera muy realmente antigua, ¿no? O sea, a mi hermana, tengo una hermana, y allá con el juego de té, con las muñecas, con todo esto, y por el contrario, pues, no sé, con soldaditos de plomo. Entonces, lo que hacíamos era, ella es muy contraria a mí, y yo soy muy contrario a ella, ¿no? Entonces, yo, por otra parte, ponía la mesa, ya nos sentábamos, pero no jugábamos en esta cuestión de cuidar a la muñeca del bebé, eso, ¿no? Aparte, pues, nos poníamos a hablar, no sé, de historia o algo así, y realmente jugamos de esa manera, que muy contrario, la política no se ve en la mesa, por ejemplo, ¿no? Las mujeres no pueden hablar de política, no se puede hablar de historia, no se puede hablar de lo que sea, ¿no? Pero nosotros sí, y realmente agradezco mucho eso, agradezco en cierta manera haber crecido en una familia muy tradicional, muy a la antigua, porque en cierta manera jugábamos con esos roles. A mí, por ejemplo, a mi hermana le intentaron enseñar a bordar. Yo, en cambio, aprendí a bordar. Y puedo decir perfectamente que sé bordar muy bien, que sé cocinar muy bien, que sé cómo coser un dobladillo, que sé cómo fruncir, no sé, una falda o lo que sea, ¿no? Por otra parte, agradezco mucho eso. O sea, es la cuestión útil, ¿no? Pero no lo comento, no tengo por qué comentarlo, decir, ok, bravo, no se me va a otorgar una medalla por saber bordar, no se me va a otorgar una medalla por saber cocinar, no se me va a otorgar una medalla por simplemente haber crecido o bien en un lugar, en una familia tradicional, o romper con todos esos esquemas. Es simplemente algo que yo llevo desde mi individualidad, que yo vivo en mi cotidianidad y que honestamente puedo decir que me encanta ser contrario. Muchas gracias. ¿No? Y justo esta parte de la individualidad que lo hemos estado platicando, ¿no? Reconocer que somos seres únicos y con nuestras diferencias. Por ahí había alguien más. Sí, adelante.
recalcar de que no todo es malo. Yo siento que hasta ahorita me he dado cuenta de que a pesar de que hemos vivido con ese adoctrinamiento desde pequeños, porque a mí me pasó, a mí solo de que me daban muñecas y no dejaban jugar con carritos o lo veían hasta cierto punto mal, como sociedad hemos podido de que avanzar con eso, porque yo con el tiempo me fui dando cuenta sola o por mi entorno de que no por ser mujer, de que solo puedo jugar con ciertas cosas o hacer ciertas cosas, y eso como siento que no todo es malo, siento que sí estamos avanzando paso a paso como sociedad y todo esto es un proceso que nos va a llevar tiempo, no todo es de la noche a la mañana. Y con respecto a lo de las bromas, sí siento que también ya se ha visto un cambio, por ejemplo cuando pasó la situación en redes sociales del Chicharito, esa situación polémica, habían varios comentarios, ya no solo, o sea, sí todavía había comentarios de que apoyándolo y así, pero también había comentarios donde se cuestionaban de que no es lo que está diciendo, no me parece, por esto y por esto. Entonces sí siento que estamos cambiando como sociedad y es un proceso que nos va a llevar tiempo. Muy bien, muchas gracias, sí, justo, y me parece que eso nos lleva al punto siguiente, bueno, a la pregunta siguiente, ¿no? Donde, ¿cómo se diferencia un conflicto de... A ver, sí, adelante. Sí, perdón, aquí yo siento que hay que formarnos un criterio amplio para poder entender bien todas las cosas, porque diferimos en muchas ideas. Realmente estamos abocados algunos a la educación antigua. Ahora en la modernidad ya muchas veces se pierden los tabúes y demás cosas que también son lo que reprimen a la gente, ¿no? Entonces, formándonos un criterio amplio para entender todo como debe ser, evitamos violencia, evitamos muchas situaciones que vienen alternas a esa situación. Muy bien, muchas gracias. Es decir, flexibilizarnos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, justo lo que les comentaba, ¿no? Esto abre como el panorama a identificar o poder diferenciar lo que es un conflicto de una situación ya violenta, ¿no? En un conflicto puede haber un diálogo, se puede llegar a un acuerdo, pero ya en un acto violento ya hay una desigualdad, ¿no? Ya solamente hay alguien que se ve beneficiado de esta situación y de alguna forma coerciona al otro. Entonces ya hay esta desigualdad y puede ser a una persona o a un grupo, ¿no? ¿Cuántos grupos vulnerables no existen en México? Y que hay que tratar de protegerlos de alguna manera, pero justo a través de esto, del diálogo y de comprender que somos cada quien diferentes. ¿Va? Muy bien. Tocando ese tema, pues vamos a tocar 3 grupos vulnerables dentro de la violencia y pues cada uno tiene su definición, ¿no? En la violencia en las mujeres pues representa todo este acto de violencia de género que resulta tener un daño tanto físico, sexual, psicológico para la mujer exclusivamente, ¿no? Y que incluye pues también amenazas, actos de coerción, privación arbitraria, ¿no? De su libertad e incluso privación de la vida, ¿no? En otro punto, pues la violencia, esto lo define la Organización Panamericana de la Salud junto con la OMS. Entonces, por otro lado, otro grupo vulnerable también son los niños, ¿no? En este caso, pues se incluye la violencia tanto física, sexual y emocional, así como estos actos de abandono o de explotación infantil en el que llegan a vivir los menores hasta los 18 años, ¿no? Menores hasta 18 años, y pues esta violencia puede ocurrir en el hogar o en la comunidad, ¿no? Y puede ser perpetuada tanto por los padres, los cuidadores, compañeros o personas externas a ellos, ¿no? Y por otro lado está la violencia en adolescentes, que incluye también este acto. Acuérdense que la violencia pues implica este acto intencional de la fuerza o del poder, en el que se amenaza o se daña tanto física como psicológicamente o emocional, incluso hasta sexual, pero aquí ya es por parte de los mismos compañeros, ¿no? Es decir, por los pares, entre jóvenes de 10 a 29 años. Entonces esta violencia pues se relaciona mucho con este sentido de pertenencia, ¿no? De querer pertenecer a un grupo. Sin embargo, a veces está direccionado de forma que
pues les genera un daño, ¿no? Como esto de incluirse en pandillas o con grupos criminales, que de alguna forma pues puede generar esta violencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy bien. Entonces, aquí vamos a considerar las características de la víctima y del victimario, ¿no? Por un lado, pues la víctima pues siempre se siente culpable, siente miedo, se minimiza su daño incluso, ¿no? Se llegan a aislar. Normalmente el victimario pues lo que tiende a hacer, ahorita vamos a ver este ciclo de la violencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tiende a aislarlo, a retirarlo de estas redes de apoyo que puede llegar a tener la víctima, ¿no? Y es ahí donde ya empieza a ser más vulnerable la persona, se siente con menos autoestima, se siente más indefenso incluso, y puede llegar hasta a sentirse desvalorizado, ¿no? Es decir, pues no valgo nada, todo depende de este victimario, e incluso pueden tener cambios en su sueño, en su apetito. O sea, ya es una situación bastante delicada una persona que vive violencia, ¿no? Por otro lado está la parte del victimario. El victimario, ¿cómo lo podemos identificar o qué características tiene? Pues esta necesidad de que le obedezcan tal cual, ¿no? O sea, lo que yo digo es lo que se debe de hacer, ¿no? Este pensamiento tan rígido que llegan a tener, finge tener una gran seguridad, ¿no? Y cómo la expresa a través de esta coerción, ¿no? Se refuerza esta dependencia, es decir, a través de esto que les comento, ¿no? Retiramos las redes de apoyo que tiene la víctima y entonces pues total dependencia hacia el victimario, pues es la que va a tener la víctima, ¿no? Este miedo a ser controlado, que de alguna manera pues llega a coaccionar en lugar de sentir que está siendo coaccionado de alguna forma, ¿no? Llegan a ser celosos o celosas, ¿no? Esto puede ser, como decía la maestra, ¿no? Esto no es solamente del hombre a la mujer, es también de la mujer al hombre, incluso pueden llegar a ser de padres a hijos o de hijos a padres, ya se ha visto esta violencia en el adulto mayor también. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es nada más así lineal, ¿no? Es bilateral, como mencionaba la maestra, y pues esta parte de una dependencia emocional que también llega a tener el victimario, pero pues obviamente lo oculta tras esta coerción y este miedo al abandono, ¿no? Dentro de este QR que también les compartimos viene un poquito más de información, incluso es un boletín de la UNAM en el que también nos aborda el contexto social, ¿no? Cómo también la sociedad sustenta y reproduce estos actos de violencia de género en estas relaciones desiguales que llegan a existir, ¿no? Tanto en el poder económico, político, social, esta desigualdad tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, muy bien. Vamos a abordar los tipos de violencia. Los tipos de violencia, aquí les pongo algunos, sin embargo, me parece poco a poco han surgido más. La violencia física que tiene que ver con este daño al cuerpo, ¿no? Con un objeto, con otras herramientas, lo que puede llegar a ser que pellizcos, golpes, cachetadas, ¿no? La chancla, el uso de la chancla, ¿no? Que era muy común, bueno, aún en algunos casos llega a ser muy común, ¿no? La violencia psicológica que conlleva amenazas, chantajes, la ley del hielo, son estos actos o omisiones que provocan un deterioro de nuestra salud mental o emocional, ¿no? El tipo de violencia sexual que tiene que ver con esta acción o omisión de estas connotaciones sexuales, es decir, llega a haber tocamientos sin autorización de la persona, ¿no? Estas exhibiciones, en algunos casos pues ya extremos, la violación, ¿ok? El tipo de violencia económica que tiene que ver con esta restricción del recurso económico del cual la víctima se soporta, ¿no? Y entonces viene este control del ingreso,
total control del ingreso, o sea, como veíamos por estos roles, a veces es de, no, pues tú te quedas en casa, ¿no? Sea hombre o mujer, tú te quedas en casa y yo controlo todo el ingreso que se recibe, ¿no? En este tipo de violencia patrimonial tiene que ver con estas acciones o omisiones ocasionadas a los bienes e inmuebles e incluso también puede ser a los documentos de la persona, de la víctima en este caso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tal vez, no directamente puede ser, si no es nuestro caso, pero podemos haber escuchado quizá en algún amigo, en algún compañero, en algún vecino, estos tipos de violencia que existen, ¿no? Y hay uno que se agregó, me faltó el obstétrico también, ¿no? Como en las mujeres también los médicos en algunas ocasiones llegan a fomentar esta violencia, ¿no? A través de ay, pues, ¿para qué te quejas ahorita, no? Si antes no tuviste problema en abrir las piernas, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que todos esos son actos de violencia, ¿no? Y esa es la violencia obstétrica. Ahora, la violencia vicaria, ¿no? Que tiene como acción que es ejercida, pero no directamente, no sobre la víctima, sino sobre un tercero. En su mayoría de los casos, pues es en los hijos, porque esta forma el victimario tiene control de la víctima, ¿no? En este caso, pues les quitan a los hijos y se ejerce esta violencia. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Maestra, no, yo acá. Adelante. Nada más quería agradecer a las personas que nos sintonizan por medio de las redes sociales, pues que nos mandan sus saludos y agradecimiento y leer un comentario que nos ponen por ahí. Yo pienso que mujeres y hombres somos de cierta manera emocionales, sin embargo a los hombres la familia principalmente los ha reprimido porque ellos son aparentemente los más fuertes y creo que es necesario tener una educación emocional para todos los géneros de Amélie Courant y bueno, en general, saludos y agradecimiento de la comunidad que nos sigue en redes sociales. Muchas gracias a todos por seguirnos, por sus comentarios. Todo esto enriquece este taller, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con el violentómetro, que es una herramienta que se creó justamente para poder identificar la violencia en la que vivimos. ¿Cómo se mide o que a lo mejor ya algunos están familiarizados con él, ¿no? Aquí la parte verde nos indica que son como esos actos de violencia que no atentan tanto con nuestra vida, ¿no? El amarillo pues tiene que ver como de presta atención, esto ya no va por buen camino, ¿no? Y el rojo es cuando ya está en riesgo nuestra salud, nuestra vida incluso, ¿ok? Entonces dentro del violentómetro, no sé si se alcanza a ver, pero pues viene lo que es en el color verde, lo que es a lo mejor menos gravoso, digámoslo así, son las bromas, los chantajes, el ignorar. Aquí los invito también a reflexionar cuántas veces tal vez nosotros incluso lo hemos ejercido, ¿no? Cuántas veces hemos ignorado, ay, como no me contesta, ay, pues ya cuando me vaya a contestar mi pareja, no, pues ya mejor lo ignoro para que se le quite por no haberme hecho caso cuando le dije, ¿no? De cuando yo le hablaba. Entonces, tomen en cuenta también cómo tanto podemos ser nosotros quienes violentamos o somos quienes recibimos esa violencia, ¿no? Somos los receptores de. Puede ser mentir, celar, ignorar. En la parte amarilla, ahí es donde ya se va incrementando esta violencia, ¿no? Y aquí entonces viene la parte de las caricias agresivas, los pellizcos, el arañar, ay, la cachetadita, ¿no? Sí, disque de cariño, pero tal vez sí lastima a la otra persona, el manosear, empujar, jalonear. ¿Lo logran identificar ustedes? Que en algún momento de su vida tal vez llegaron a vivirla. En este violentómetro, ¿dónde se colocarían? ¿O dónde se colocaron a lo mejor en ese momento? Puede que ahorita ya no. Este violentómetro incluso nos ayuda también a decir cuándo ya necesitamos ayuda, ¿no? Cuando ya no podemos con esto y entonces sí necesito a un profesional que me pueda apoyar
a superar esta situación, ¿no? Porque en el caso más extremo de la violencia, como se dan cuenta en el color rojo, lo más alto pues ya es el asesinato, ¿no? Y entonces pues ahí ya perdemos la vida, ya no podemos hacer nada. Por eso se presenta esta herramienta con la finalidad de podernos nosotros identificar en qué situación estamos, porque está siendo como muy claro, ¿no? Te dice qué acciones específicas son las que están sucediendo que te van a llevar a un acto de violencia, porque la violencia va escalando, no es algo que permanece así como estática y ya, ¿no? Me pellizca todo el tiempo y ya está ahí. No, sino que va escalando, ¿no? No solamente va a llegar a pellizcos, va a llegar incluso a humillaciones, va a ir incrementando. Entonces es por eso que lo tenemos que ir identificando. Entonces, aquí me gustaría pues preguntarles, quien guste responder, quien no también está en su derecho, en qué nivel creen que están. Alguien que guste decirnos si ha ejercido violencia, a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? También es muy válido reconocer que pues no lo tenían presente, no tenían esta información. Adelante. Acudió a varias instituciones, ninguna le hizo caso por ser hombre. No, pues como una mujer te está agrediendo, es mentira. Hasta que llegó al rojo, con golpes y por último, la cuchillada. Ni así le hicieron caso. Tuvo que ir con un abogado, ese abogado le ayudó, la aconsejó y por fin, después de tantos años, logró que alguien le hiciera caso. Que estuvo así de perder la vida porque ninguna institución le quiso ayudar por ser hombre, porque nada más le hacían caso a las mujeres. O sea, no estoy en contra de eso, sino que, ¿por qué no? También hay hombres violentados también. ¿Por qué no buscar instituciones que ayuden a los hombres cuando son violentados por mujeres también? Exacto. Muchas gracias, ¿no? Justo ahí se ve cómo está el progreso de estos actos violentos, ¿no? Por eso la importancia de tomar en cuenta esta herramienta, ¿no? Donde vamos a ir identificando cómo va progresando, si ahorita alguno de ustedes llega a identificarse con estos actos violentos, pida ayuda, acérquese. Sé que no es ahorita de, ay, ¿no? Yo levanto la mano, no, pero si ustedes se sienten en confianza de acudir, por ejemplo, al cubículo donde nosotros nos encontramos y solicitar este apoyo, adelante. Las puertas están abiertas, aquí con la doctora, con el doctor, también se pueden acercar y solicitar ese apoyo. Adelante. Bueno, a mí me gustaría también contar una experiencia no mía de un familiar, que también está en nivel de que por ser adolescentes, no lo ven muy peligroso, pero digamos, ella comenzó de que también, como comentaba la opinión anterior, de que primero era verde, después amarillo y no sé diferenciar si podría considerarse que llega al rojo. Yo creo que sí, porque dentro de la escuela la violentó, la golpeó y por ser chica de que no le hacían caso o le echaban la culpa a ella de que es que tú te dejaste y le dijeron muchas veces del hombre llega o hasta donde la mujer quiere. Y me causó mucha indignación por ser parte de que la violentó dentro de la escuela, sí se pudo hacer algo. Pero si hubiera sido fuera no me hubiera gustado imaginar qué hubiera pasado y tampoco me siento bien de que ella lo haya normalizado tanto que ahorita los patrones que tenga de sus futuras parejas o que tienen en sus parejas sigan siendo los mismos. Y también personalmente sí siento que sí he vivido violencia familiar y social, pero qué bueno que ha sido verde y lo he sabido frenar. Y eso es todo. Muchas gracias. Justo entonces identificarlo, ¿no?
en este grado de verde, amarillo, rojo, este semáforo que podamos nosotros tomar en cuenta, tanto para nosotros como para un tercero, ¿no? Si lo vemos en alguien más, poderle ofrecer a lo mejor las herramientas con las que ustedes ahorita se están pues alimentando, ¿no? Adelante. De nosotros, porque crecemos normalizando muchas cosas, refiriéndome a la violencia psicológica, retomando el tema de los estereotipos. Estos se imponen de manera violenta y el mismo hecho de que, no sé, nuestros papás, nuestro núcleo, donde es nuestro lugar seguro, con el simple hecho de que nos ignoren, no, nos hagan la ley del hielo, nos hablen feo, empezamos a sentir ese rechazo y pues al final empezamos a querer encajar, ¿no? en esos lugares, porque así crecimos. Si no nos aceptan ahí, pensamos pues cómo va a ser afuera, porque como dije, pues se supone que es nuestro lugar seguro. Y yo en cuanto a la violencia, pues muchas víctimas terminan convirtiéndose en victimarios porque ejercen pues lo que vieron desde chicos, lo normalizan. Personalmente diría que sí he ejercido violencia, no diría que afortunadamente porque no lo normalizo tal vez en el nivel verde, pero yo creo que se empieza por detectarlo, ver por qué y pues empezar a cambiarlo. Exacto. Muy bien, muchas gracias, y justo es la intención, ¿no? de este taller. Y como se dan cuenta, pues este es el ciclo de la violencia. Hay una fase inicial donde está esa acumulación de la atención, es decir, se da la escalada de los diferentes tipos de violencia que ahorita ya vimos, ¿no? Se da la escalada en este ciclo, ¿no? La primera es la acumulación de la atención, donde pues empiezan a restringirte el teléfono. Ay, ¿pero por qué? Porque ya no puedes hablarle a tal amiguito. Ah, híjole, o sea, sí está esta tensión, pero seguimos, ¿no? Lo seguimos permitiendo de alguna manera, y después viene esta fase de la explosión violenta. Como no me hiciste caso, no eliminaste a tu amigo, no lo bloqueaste, pues ahora pues ya no te hablo, no te aplico la ley del hielo, tal vez ya hasta ejerzo violencia física, ¿no? Te aprieto la mano, te pellizco, ¿no? Te encierro, puede llegar a suceder. Y entonces después, como fue esta explosión y tal vez no había llegado a ese punto, ¿qué pasa? Ya viene este arrepentimiento del victimario, ¿no? Ya viene este arrepentimiento y entonces se empieza la fase de luna de miel. Por eso es un ciclo, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues como llega este arrepentimiento, nosotros empezamos, ay, no, pues sí, ya se arrepintió, dijo que ya no lo va a hacer, ya me trajo flores, ¿no? Ya me trajo un detallito, es que sí me quiere. Y entonces vuelve a comenzar, ¿no? Y otra vez, sí, pero ya te dije que no le hables a tu amiguito, ya te dije que no te vistas así, que no salgas con la minifalda. Entonces vuelve nuevamente a comenzar. Por eso es importante que lo podamos identificar, porque se dan cuenta es un ciclo, ¿no? Y cada vez se da más grave cuando se sigue permitiendo y se sigue fomentando, ¿sale? Entonces puede empezar desde críticas, como lo mencionaban ahorita, ¿no? Empezó desde el verde, se siguió al amarillo y ¡pum!, se fue al rojo, ¿no? Y hay instituciones que nos pueden apoyar y a veces, como dicen, ¿no? O sea, no se cuentan con esas herramientas para poder recibir este apoyo de manera oportuna. Muy bien. Aquí les dejamos un plan, ¿no? Que les va a poder permitir mejorar estas condiciones cuando se encuentren en una situación de violencia. En se pretende considerar dentro de este plan un lugar seguro en el que pueden ustedes acudir. Siempre es importante, ¿no? Como tener este plan B por si las cosas salen peor, ¿no? Por si las cosas no mejoran como según se plantea dentro de esta luna de miel, ¿no? ¿Qué hacer si hay hijos? También tomar en cuenta, tal vez puede ser que no sean hijos, ¿no? Humanos, puede ser que sean los perrijos, pero también, ¿no? Como son algo importante para nosotros, es importante tener en cuenta qué podemos hacer con ellos en una situación de violencia ya tan explosiva o desmedida, ¿no?
el transporte, es decir, cómo llegaría yo hasta donde me voy a ir al lugar seguro, ¿no? Cómo llegaría, cuánto dinero necesito, eso debo tenerlo guardado en un lugar donde solamente ustedes puedan dar con él, ¿no? Y identificarlo y que nadie más pueda tocarlo, ¿no? ¿Qué llevaré? Lo más indispensable, ¿no? Cuando ya tenemos un plan, entonces cuando se llegue a presentar la situación ya podemos actuar de manera rápida y oportuna y efectiva para nosotros, ¿no? Entonces aquí es por eso que se establece este plan. ¿Qué llevaré? Llaves, dinero, ¿qué más necesito? Unos zapatos, tal vez no. Tal vez eso no es importante, ¿no? Porque cuando no lo tenemos, entonces, agarro todo y tal vez se me olvidaron las llaves y entonces ya se pierde un poco este objetivo que tenemos, ¿no? Estos aspectos económicos también hay que considerar, si cuentas con el dinero, si lo tienes guardado en un lugar seguro, si puedes disponer de él en caso de una emergencia, ¿no? Es importante también tener en cuenta esta parte y qué personas de confianza son las que me podrían auxiliar cercanas, ¿no? Es decir, en mis vecinos, con quién podría yo contar o con quién tal vez no, o si tengo a mi hermana viviendo cerca, ¿no? A un familiar cercano, a quién pueda recurrir, ¿no? Cómo poder hablarles, es decir, tenemos su contacto, si nos retiran el teléfono, cómo me comunico, si muchas veces ya tenemos la costumbre, ¿no? De que no nos aprendemos el número telefónico de nuestros familiares. Todo está guardado en el teléfono, pero si llegara una situación de violencia extrema en la que nos restringen incluso el equipo móvil, ¿qué podemos hacer? Entonces siempre es importante tener este tipo de plan estructurado en el que podamos ya tener a la mano toda esa información que necesitamos, ese lugar a donde acudir y esas herramientas que me van a permitir trasladarme o moverme o retirarme de ese lugar, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, teníamos una dinámica, ¿no? De si estuvieras en tus zapatos, pero pues es más que nada para fomentar la empatía. Sin embargo, nos parece importante compartirles a dónde pueden acudir en caso de que ustedes ya estén identificando estos actos de violencia. Estos son los derechos universitarios, de hecho, este es de parte de la Defensoría de la UNAM. Aquí les dejamos el QR. También es importante fomentar la empatía, en este caso, mientras ustedes pueden escanear esta información. Fomentar la empatía en el sentido de reconocer que a lo mejor si el otro nos comparte o nosotros notamos que la otra persona está sufriendo un acto de violencia, ¿no? Poder acercarse y escuchar sus necesidades. Que muchas veces lo que queremos es, ay, no, ya, aléjate de amiga, ¿no? Aléjate de ahí, ¿no? O amiga, date cuenta, la famosa frasecita de amiga, date cuenta, ¿no? Surgió a partir de que tal vez nosotros sí lo identificamos, pero la otra persona o ese ser querido que tenemos no lo identifica. Entonces a veces es importante ponerse en el lugar del otro, porque a veces nuestra historia de vida, nuestras experiencias, incluso nuestras habilidades son las que delimitan cómo vamos a responder a estos actos, ¿no? Las que van marcando nuestra forma de actuar ante estas situaciones. Sin embargo, el acompañamiento, el estar ahí como un apoyo más, puede cambiar la vida de una persona, puede cambiar todo el rumbo de una situación violenta. Esta es otra, que es la línea de mujeres, y sí, tenía mucha razón nuestra compañera de aquí. Hay muchos medios a los que las mujeres pueden acudir para denunciar estos actos de violencia, sin embargo casi no hay de hombres. Solamente encontramos una página de la UNAM donde vienen como varios medios a los que se pueden dirigir ustedes como hombre o mujer, no hay problema, pero casi a nivel público pues no hay mucho, ¿no? Hacia el hombre, es más hacia la mujer. Aquí hay otro. Está el servicio de Lunas, que también apoya en esta parte, pero la asesoría es integral. Ahí brindan también asesoría legal, asesoría psicológica, entonces son integrales.
y vienen los horarios de atención para que también ustedes puedan acercarse. También se pueden comunicar a la línea de la vida, que también se los colocamos ahí. Y ya específicamente en cuanto a atención psicológica, ese QR que está aquí abajo, al que pueden ustedes contactar. Ay, ¿me regreso? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Muy bien. También está esta línea sin violencia, que es atención a mujeres en situación de violencia. Y está a las 24 horas, entonces, para que se puedan comunicar. Y el de abajo es InMujeres. En este QR se les va a presentar un PDF con un directorio a nivel nacional, de donde pueden acudir si están en diferentes estados, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, es a nivel nacional, por si conocen a alguien que pues no esté aquí en Ciudad de México, ¿no? Y que pudieran ustedes orientar con esta información, igual puede ser muy valiosa, ¿no? Y bueno, también les dejamos nuestras redes sociales, en las cuales está el correo de apoyo psicológico @derecho.unam.mx, igual para solicitar informes de nuestro servicio que brindamos, es a nivel comunitario. Entonces como tal, pues la atención que se les brinda es, ustedes nos mandan la información que ustedes requieren, se les comparte un cuestionario. Este cuestionario aborda varias áreas, tanto de salud física como mental, y de ahí se deriva la atención. Esta atención puede ser como ahorita, que son talleres o atenciones grupales, y de acuerdo a sus necesidades se puede llegar a canalizar a algunos centros ya más especializados. ¿Okay? Nuestro horario de atención en el módulo, en el cubículo 55 del edificio E, en el 4º piso, es de 10 a 6 de la tarde. Y el código QR que aparece ahí de nuestra página de Facebook, donde constantemente pues estamos difundiendo material que puede ser de utilidad para ustedes, pero de salud integral en general, ¿no? O sea, también hay información que nos apoyan los médicos, los odontólogos, que conforman el servicio de salud integral, que está dirigido por el doctor y por la maestra. Y bueno, este código QR es para que nos apoyen en realizar este cuestionario de satisfacción, y el cual pues los va a hacer acreedores a la constancia. Tienen todo el día de hoy para poderlo contestar. Estará disponible hasta las 11 de la noche. O sea que tienen todavía tiempo para poderlo responder. Igual hacernos sus comentarios. Perdón, ya lo regresé, disculpen. De preferencia institucional, pero también puede ser el personal, no hay problema. El día de mañana también vamos a tener un taller justo donde se va a explicar esta parte de modelo de atención comunitaria, la parte de regulación emocional. Y el viernes tendremos nuestra feria de la salud mental. Entonces, pues es en conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental.
Entonces van a haber varios módulos en el que se les va a brindar atención tanto, bueno, principalmente de médicos, ¿verdad? Va a estar muy interesante, entonces, y pues todo esto es para ustedes, entonces se pueden darse sus espacios para acudir con nosotros, ¿no? A los módulos y a los talleres que se van a estar impartiendo. Bien, agradecemos muchísimo a la maestra que nos acompañó el día de hoy. Les invito verdaderamente a que sigan las redes sociales del Servicio Integral de Salud. Estos eventos que se están realizando esta semana no son los únicos. El maestro Víctor Hugo realiza casi cada semana talleres de meditación, primeros auxilios psicológicos, ferias de la salud donde se hacen pruebas de VIH, vacunas, hasta de virus del papiloma humano, se entregan medicinas, es decir, es un trabajo constante que se ha realizado. Mucha de la información a veces que existe es que estos servicios no se dan. El problema es que la gente no va o no se difunden. Entonces, de verdad, ayúdenos a difundir que estos servicios se hacen constantemente, porque pues no tampoco tiene mucho caso hacerlos para que haya 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, ayúdenos por favor a difundir. Estas acciones se realizan constantemente. Vean nada más, ahorita tenemos 3 psicólogas aquí, más las que van a estar viniendo. El servicio psicológico está presente todos los días. Está el servicio de salud de la universidad, que se encuentra aquí al lado de la alberca. Está servicios de atención psiquiátrica, que está enfrente de la Facultad de Medicina Química. Ayúdenos por favor a difundir, porque el acceso a la salud mental es su derecho, pero no pueden acceder a ese derecho si no lo conocen. Entonces, mientras ustedes nos ayuden a difundir eso, va a ser muchísimo mejor, y a que participen a los talleres y a los cursos que realiza el servicio de psicología y también el servicio médico. Les agradecemos mucho por haberse quedado hasta el final y ojalá nos puedan acompañar también mañana. Bonita tarde.